Sé bienvenido en este 14º domingo de Trinidad, donde queremos compartir la palabra de Dios. Dios renueva su promesa, Dios viene a nuestro encuentro en su palabra, y por eso comenzamos en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Dice el Salmo del día, el Salmo que queremos compartir, Salmo 103 en los versos 1 a 5, donde dice así: Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. ¿Cuánto conocemos estas palabras? ¿Y cuánto sabemos de estas palabras del Salmo? Pero en la vida cotidiana, ¿cuánto nos acordamos de esto? Por eso es necesario pedirle perdón a Dios por aquellas veces que nuestra alma termina alejándose, cuando nuestra alma termina siendo el centro y nos olvidamos, cuando creemos que no cometimos y no hacemos pecado, cuando podemos nosotros por nuestras fuerzas ser rescatados o salir de los pozos en los cuales nos metemos. Pidamos perdón a Dios por todas esas cosas que nos alejan del amor del Señor. Por eso te invito a que podamos unirnos en confesión con las palabras que encontramos a continuación. Dios de amor infinito, que conoces nuestra vida y nada se te escapa. Hoy venimos ante ti para presentar nuestro corazón sucio y manchado por tantas veces que nos apartamos de tu palabra y de tus caminos. Señor, perdona nuestros pecados, aquellos que cometimos conscientes como aquellos que no recordamos. Dios nuestro, te suplicamos que vengas y tengas misericordia de nosotros. Por Jesús tu Hijo. Amén. Dios, en su amor, vino a entregarse por nosotros y allí pagó el gran rescate por nuestros pecados. Dios te dice, tus pecados te son perdonados. Y lo hacemos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Te invito a orar al Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu bendición. Gracias por tu perdón, por darnos la salvación cuando no lo merecemos. Señor, ayúdanos a apropiarnos de tu perdón y también a compartirlo con quienes están a nuestro alrededor. Guíanos a tu palabra para que en ella podamos refugiarnos diaria y abundantemente. Por Jesús, tu Hijo. Amén. La palabra de Dios que queremos compartir en este día la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35, donde dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No les digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda.
Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hasta aquí la palabra de Dios. Que la gracia y la paz del Señor y su amor en Cristo abra nuestro corazón y nuestra mente. Amén. Una pregunta y una parábola de Jesús. La pregunta de Pedro hace referencia a una duda que seguramente le habría quedado, pero también refleja el entendimiento de las enseñanzas de Jesús. Pedro se dio cuenta de que el perdonar a otros no es algo de una sola vez. Jesús responde a Pedro que debe perdonar 77 veces o 70 veces 7, como otra versión lo comenta, lo cual llegaría a un total de 490 veces. Esta cantidad de veces a perdonar sería algo simbólico, diciendo que en realidad no debería haber límites para perdonar. Por ello Jesús cuenta esta parábola del siervo despiadado, que deja sin esperanza alguna a aquellos que se niegan a perdonar a sus semejantes. El mensaje de Jesús es claro. Un rey que tiene un siervo con una deuda millonaria y otro que le debe a este siervo, que es algo muy pequeño comparado a su deuda. La deuda es de miles de monedas de oro. Otra versión dice 10.000 talentos. Y esto representa una suma exorbitante de dinero. Para ponerlos en número, un talento son 6.000 denarios. Y 6.000 denarios son 33 kilos de oro aproximadamente. La deuda, dice la palabra, que es de miles de monedas de oro o 10.000 talentos, lo cual sería un equivalente en oro de 33.000 kilos. Algo realmente grande. Y el significado es que el siervo debería pagar algo impagable. Nadie, ni el más rico, tendría esa suma de dinero en oro. Es algo exageradamente alto la deuda de este siervo contra ese rey. ¿Cómo el rey podría saldar esa deuda? Una opción era vender al siervo junto con toda su familia y todos sus bienes. La otra era dejarlo trabajando para él, pero nunca cobraría esa deuda. Y la última, la menos pensada, que el rey perdonara a ese siervo toda esa deuda, y el siervo entonces frente al rey que le exige la paga de esa deuda, ese rey que lo envía a ser vendido junto con toda su familia, pero este clama y pide por paciencia al rey y pide misericordia y pide tiempo para que él pueda pagarle toda esa deuda. El rey seguramente habría pensado en las diferentes opciones y en ninguna de ellas llegaría a cubrir esa deuda, ni vendiéndolo, porque seguramente no llegaría a cubrirlo. Era una deuda totalmente impagable. Seguramente por ello es que el rey tomó la decisión de perdonarlo todo. Una vez liberado de esa deuda y también de ser vendido
se encuentra con su compañero que le debía 100 monedas de plata o el equivalente a 100 días de trabajo. El compañero también le pide paciencia y tiempo para saldar esa deuda, pero en lugar de aceptar esa oferta, este hombre lo agarra del cuello hasta casi estrangularlo y lo lleva a la cárcel para que pague allí todo. Lo cual iba a ser complejo porque si él era la fuente de ingreso para su familia y así no podía pagarlo, ahora estando en la cárcel sin trabajo, él menos iba a cobrar esa deuda, pequeña e ínfima en relación a la deuda que él tenía contra su rey, la cual había sido perdonada. Cuando el rey se enteró de la falta de generosidad de éste, se enojó y revocó la orden de condonarle la deuda y lo entregó a los carceleros para que pagara todo. La parábola termina con la advertencia de Jesús de que su Padre hará lo mismo. Tendrá un castigo similar sobre toda persona que se niega a perdonar de corazón a su hermano. Esta parábola es un sermón en miniatura sobre la quinta petición del Padre Nuestro, donde los cristianos ruegan a Dios que se les perdone así como ellos perdonan. Imagínate si Dios perdonaría como nosotros perdonamos. Estaríamos complicados. Así también, como el mismo Sermón del Monte, Jesús dice de hacer las paces con el hermano, y el que no llegase a ser reconciliado, el ofensor es arrojado a la prisión hasta que pague todo. En estos términos habla la parábola del siervo despiadado. El rey es Dios, que tiene muchos siervos bajo su orden y que esos siervos somos nosotros los humanos, y que cada día el rey nos da todo lo necesario para la vida y nosotros le pedimos más y más, pero nos olvidamos de él, no lo tenemos en cuenta, lo dejamos a un costado, no pagamos nuestra deuda y así va creciendo. La deuda que tenemos es millonaria e impagable, ni con nuestra vida podremos cancelarla, pero él viene y nos llama y se hace presente en nuestras vidas y nos perdona toda esa deuda. ¿Cómo no somos nosotros los humanos? Somos siervos despiadados que necesitamos postrarnos delante del Señor reconociendo nuestro pecado y nuestra falta. Somos siervos despiadados que clamamos y pedimos misericordia al Rey, pero que no podemos mirar a nuestro hermano con los mismos ojos. Somos nosotros los que no merecemos el perdón y el amor de Dios, sino solo la condena por no reconocer todo lo que recibimos de la mano del Señor. Somos nosotros los que nos creemos con el poder y la autoridad de destruir al otro por una pequeña deuda o una ofensa, cuando mi deuda es mucho más grande y es más, ya fue perdonada por el Señor de los cielos. Además de hacer todo para querer saldarla, cuando a nosotros se nos perdonó todo. Somos nosotros los siervos despiadados que nos apropiamos de lo que nos conviene, pero que en el fondo damos las espaldas a Dios, porque de esa forma estamos rechazando el perdón al no poder perdonar a nuestro hermano. Esa acción solo nos lleva a la condena segura. Sin embargo, la gracia y el amor de Dios es mucho más grande que nuestro pecado. Incluso el lenguaje exagerado de la parábola no llega a la altura del perdón divino. Jesús es el Rey que perdona una deuda que nadie puede pagar y que, es más, en su justificada ira ejecuta el juicio que merecen los siervos despiadados, no sobre nosotros, sino sobre su propio Hijo que vino a esta tierra. Ustedes fueron rescatados, y el precio del rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo,
como un cordero sin mancha y sin defecto. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así lo dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 en adelante. Fuimos rescatados por este Dios, que vino a tu encuentro para perdonarte, no mirando cuánto era la deuda que tenías con Él. Dios no miró cuán grande era esa deuda o nuestro pecado, sino que vino a nuestro encuentro para darnos su perdón, aun cuando no lo merecíamos, y nos dio su palabra, para que diariamente podamos andar en ella y caminar de acuerdo a su voluntad, esa nueva vida a la cual Dios nos llamó, una vida de perdón y de reconciliación. Dios nos invita a disfrutar del perdón, de la vida, de la salvación que ya obró por vos y por nosotros, y que también podamos compartirlo con quienes están a nuestro alrededor. Que el Señor siempre nos dirija para que podamos perdonar, así como Él nos perdonó primero, y entonces podamos caminar en esos pasos, disfrutando de su paz. Que Dios esté contigo, hoy y siempre. Amén. Recibe la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén.